Realmente los pastores de Vicky y Hugo fueron mis papás, que ellos abrieron obra en Santiago, después en Villadoiro, y en el cambio pastoral Dios por su gracia nos llamó a continuar con la obra, así que es un gozo estar con ustedes esta mañana. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa, me gustaría orar. Creo que hemos podido juntos adorar al Señor, ¿verdad? Hemos expresado lo que queríamos hacia Dios, pero ahora es tiempo de que nosotros escuchemos a Dios. Así que le voy a pedir el mayor de los silencios posibles, un temor reverente ante la palabra del Señor. A veces es bueno pausarse, calmarse, no piensen en un culto de adoración a Dios, que los silencios son malos. Tenemos que aprender en las reuniones, dejar que los silencios, los espacios, Dios también nos hable por medio de ellos, ¿sí? Así que vamos a orar brevemente y quiero que cierre sus ojos, incline su rostro. Y con mucha tranquilidad, no hace falta, no se preocupe. Si Dios está en un lugar, no hace falta anunciarlo tanto, no se preocupe. Deje que Dios hable a su corazón y que sea Él, ¿sí? Que no seamos un impedimento para que Dios esté hablando a otra persona por el mero hecho de querer sumar. No hace falta que sumemos nada más aquí ahora. Necesitamos tranquilizarnos, esperar en el Señor y que Él nos hable a cada uno de nosotros en esta mañana. Dios mío, yo te pido, Padre, que tú, Señor, nos hables hoy. Necesitamos más de ti, Señor. Venimos con necesidad, venimos con un corazón que te busca, que te anhela. Dios mío, que te podamos conocer más hoy. Que podamos, Señor, aprender más de tu palabra. Que podamos, Señor, no solamente escuchar tu palabra, sino que ponerla por obra en nuestras vidas. Que sea algo práctico, algo nutritivo para nosotros. Que cuando vayamos a nuestros hogares, a nuestros trabajos, Señor, a nuestro entorno familiar, realmente lo que tú nos hables hoy, podamos, que sea útil para nosotros. Que sea práctico para cada momento de nuestra vida, Señor. Te doy gracias por la vida de cada persona que está en este lugar. Y yo te pido, Señor, que tú nos hables a todos hoy por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Quiero que me acompañe usted a Romanos. Siempre que vengo aquí le predico sobre Romanos. Vamos a Romanos. Romanos 1, versículos 16. Versículo 16. Vamos a ver solamente un versículo y vamos a exponerlo bíblicamente. Si usted es creyente en esta mañana, yo le aconsejo que cuando vaya a casa hoy lea Romanos 8. Romanos 8 es el corazón de Romanos. En Romanos 8 está el mensaje principal del apóstol Pablo. Y si usted no es creyente, le invito a que lea Romanos 1, 2 y 3 al concreto. ¿Sí? Ese es mi consejo para usted en el día de hoy. Pero hoy vamos a Romanos 1, 16. Versículo 16. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en esta ocasión, para exponer el versículo, voy a ir al final, a la parte final de este primeramente al judío y después al griego, para que podamos entender mejor lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Fíjense, Pablo está escribiendo una iglesia de creyentes en Roma, primer siglo. Allí está escribiendo Pablo. Allí había tanto creyentes judíos como gentiles, a los que llama griegos. A diferencia que en otras epístolas del apóstol Pablo, Pablo no había fundado la iglesia de Roma. La iglesia ya había sido fundada antes que él. De hecho, a los primeros creyentes de Roma que Pablo conoce es a Priscila y Aquila cuando llega a Corinto. Vamos a Hechos 18, 1 al 2. Dice, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Es decir, ya había creyentes en Roma que por motivo del emperador romano Claudio habían sido expulsados de la ciudad y Pablo en Corinto se encuentra con creyentes en Roma. Por lo tanto, Pablo no está escribiendo una iglesia que él había fundado, sino una iglesia que ya había sido fundada, pero ha oído hablar de estos creyentes. Además, sabemos que Pablo tiene intención de visitar la iglesia en Roma. Romanos 1, 10 al 11 comienza diciendo, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Y cuál era el propósito de Pablo? ¿En qué viaje Pablo quería ir a Roma? Bueno, sabemos que era en su dirección a España. Romanos 15, 20 al 24. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros.
Pablo tenía en su mente un viaje que llegaría hasta España y de camino parar en Roma para ver a estos hermanos creyentes. Ahora, es evidente que cuando Pablo dice primeramente al judío, el evangelio es presentado, y después al griego, al gentil, no se está refiriendo a que los judíos fuesen mejores o más importantes que el resto de las personas, porque Dios no hace acepción de personas. Dice Pablo, el mismo Pablo en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. No hay dominicano, ni venezolano, ni colombiano, ni español, ni gallego, ni ruso o ucraniano. Todos son uno en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, si Pablo no dice primero como importante, ¿por qué dice primero? Lo que Pablo está diciendo es que en el orden de la presentación del Evangelio al ser humano, Dios primero lo presentó a los judíos, al pueblo de Israel. Es decir, que el Antiguo Testamento no representa la ley de Moisés a un pueblo particular étnico judío, sino que representa el Evangelio de Jesucristo desde el principio presentado al ser humano. Que podemos encontrar el Evangelio no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Amén. Que Zacarías, Daniel, David, Moisés, Job son representantes y predicadores del Evangelio desde el principio de las Escrituras. Amén. Es un error mayúsculo separar, dividir o suponer que Dios habla de forma diferente en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. A veces ha dicho que son dos dioses diferentes. Dos dispensaciones diferentes. Esto no es así. Todo lo que representa el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es un símbolo de la Iglesia de Jesucristo. Y no al revés. Por lo tanto, debemos entender que el mensaje está unificado a lo largo de toda la Escritura. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo, primeramente al judío y ahora al gentil. Él es el apóstol a los gentiles. Sabe que el Evangelio había sido concedido a los judíos y que ahora Dios lo estaba revelando a toda lengua, tribu y nación. Fíjese, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y el Evangelio. Los primeros 3 versículos de la Biblia ya nos hablan en el Evangelio del Dios Trino. Vamos a Génesis 1. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a comenzar el versículo. Comienza así la Biblia. En el principio creó Dios, Padre, los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, palabra, verbo, logos, el Hijo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo, los primeros 3 versículos de la Biblia. Después sabemos también, en Génesis 3, inmediatamente al principio, después de la caída del ser humano, que Dios ya promete salvación por medio de la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, dice la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y siempre que aparece el término escritura en el Nuevo Testamento, sabemos que se refiere al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no había sido redactado al completo todavía. Por ejemplo, Lucas 22, 44 a 45. Y les dijo, Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice Jesucristo, en la ley de Moisés, Antiguo Testamento, en los profetas, Antiguo Testamento, en los salmos, Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, Antiguo Testamento. Según de Timoteo 3:16, un texto muy conocido, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Se está refiriendo al Antiguo Testamento. Mateo 21:42, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? Se está refiriendo al Antiguo Testamento. Mateo 22:29, entonces respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, Antiguo Testamento. Mateo 26:54, pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Antiguo Testamento. Hechos 18:28. Porque con gran vehemencia Apolos refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, Antiguo Testamento. Amén. Lucas 24. Jesús predica a 2 discípulos camino de Maús y les demuestra que Él es el Cristo, Antiguo Testamento. Hechos 2. Predicación de Pedro en Jerusalén,
cita el Antiguo Testamento. Hechos 7, predicación de Esteban ante el Concilio de Jerusalén, cita el Antiguo Testamento. Predicación de Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, Antiguo Testamento. Pablo y Silas en Berea anuncian que Jesús es el Cristo y los bereanos comprueban en el Antiguo Testamento que es cierto. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Que la palabra de Dios habla de Cristo desde el principio hasta el final. Que no podemos tomar y decir, bueno, es que no me gusta Levítico, ¿quién entiende Levítico? No me gusta Job, es muy raro Job, no me gusta este profeta menor, Sofonías, que no podemos hacer esto con la Biblia. No podemos leer el Evangelio de una sola hoja cuando tenemos 66 libros a nuestra disposición que nos hablan del Evangelio. Si sabemos esto y entendemos esto, podemos ver cómo el apóstol Pablo dice, primeramente al judío, ya fue revelado a Moisés, ya fue revelado a David, ya fue revelado a Abraham. Jesús dijo de sí mismo, Abraham vio mis días. Es evidente que la revelación de Dios, está a lo largo de todas las Escrituras. Por eso cuando leemos la Biblia y podemos llegar a un punto en el que a lo mejor no entendemos un texto, nos parece complicado, no debemos pasarlo por alto. Debemos profundizar en él. Debemos encontrar a Cristo en él. ¿Amén? Amén. Bien, sabiendo esto, por eso el apóstol Pablo anuncia en Romanos 1, del 1 al 2, Pablo, siervo de Jesucristo, así comienza la carta, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras antiguas. Porque lo que están trayendo los apóstoles en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, no es un mensaje nuevo, no es un mensaje diferente, ni un Dios diferente. Lo que ellos estaban haciendo es anunciar que todo lo profetizado en el Antiguo Testamento se había cumplido en la persona de Jesucristo. Amén. Así es como debemos entender y leer la palabra de Dios. El mismo Dios del Antiguo Testamento es exactamente el mismo Dios del Nuevo Testamento. El mismo Dios que trajo fuego y azufre a Sodoma y Gomorra es el mismo Dios de misericordia del Nuevo Testamento. Y si alguien tiene duda de eso, piense usted en Apocalipsis, porque allí también hay juicio. Por lo tanto, no podemos pensar que Dios es uno o Dios es otro en función del texto que leo. Dios es el mismo. Dios es inmutable y no hay sombra de variación en él. Amén. Amén. Si Dios es uno, el mensaje de salvación, por lo tanto, de parte de Dios, también es uno, el Evangelio. El mensaje de Dios que nos revela cómo Dios se ha acercado al ser humano para rescatarlo de su pecado. Sobre ese mensaje universal, sobre ese Evangelio, la buena nueva, Pablo afirma, porque no me avergüenzo del Evangelio. Evangelio significa buena nueva, buena noticia. Para que una noticia sea realmente buena para alguien, me temo que antes debe haber recibido una mala noticia. Si usted fuese a su médico de cabecera mañana lunes y se presentara allí en una revisión rutinaria y el médico le dice, estás sano, a ti no te parecería nada impresionante, ¿verdad? Te sientes bien, no tienes ningún tipo de síntoma, el diagnóstico del médico está sano, no te da ninguna sorpresa. No sales eufórico de la consulta porque ya te sentías sano, ¿verdad? No había ninguna noticia que te alertara que estuvieses mal. Ahora, traslada ese estás sano de un médico a una persona que ha sido diagnosticada con cáncer. Para ella sí que sería mucho más importante, ¿verdad? Amén. Sería algo mucho más fuerte. Pero hace un mes me diagnosticaron, estás sano. ¡Wow! ¿Cómo cambia, verdad? Es el mismo mensaje, pero no afecta lo mismo a la persona. El Evangelio es una buena noticia, porque el Evangelio nos habla de que vivimos antes en una mala noticia. Cuando decimos que Cristo te puede salvar, se basa en la mala noticia de que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dicho de otra forma, amén, reconocer a Cristo como Salvador implica reconocer primero que estoy perdido y que solo Él puede salvarme. Amén. Reconocer a Cristo como Señor implica reconocer primero que yo soy incapaz de salvarme por mí mismo y necesito que Él quiera salvarme y hacerlo por mí. Amén. Por eso Cristo debe ser nuestro Señor y Salvador. Y por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La gente se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una iglesia evangélica y cualquier otro tipo de religión o iglesia? ¿Qué nos distingue? ¿Qué nos diferencia? ¿Que en la liturgia gritamos más, hablamos palmas? ¿Cuál es el punto de diferencia?
Todas las religiones hablan de su Dios. Todas dicen que tienen la verdad absoluta. Todos dicen que es lo cierto y lo verdadero y que los demás están equivocados. ¿Cuál es la diferencia entre un evangélico y el resto de religiones? Yo le digo que lo que marca la diferencia es el evangelio. El mensaje del evangelio que predicamos. Todas las religiones, filosofías, políticas y éticas del ser humano se basan en una misma idea o concepto, que es ¿qué es lo que yo puedo hacer para acercarme a Dios y salvarme? Todas las religiones, todos los pensamientos, busque que usted quiera, siempre nacen de esa idea. ¿Qué es lo que el hombre puede hacer para salvarse y acercarse a Dios? Seas musulmán, católico, budista, socialista, estoico, agnóstico o ateo, siempre creerás lo que tú puedes hacer en tu vida. ¡Qué bueno! Incluso el ateo. Fíjese, el ateo dice, no creer en Dios. No cree en Dios porque se cree a sí mismo. Hay que tener mucha fe para creerse en uno mismo y pensar que es dueño de su propio destino. Ahí también hay fe, aunque diga que no la tiene. Por lo tanto, todos los seres humanos siempre buscan la manera en la que ellos mismos pueden acercarse a Dios. Sin embargo, el Evangelio es un mensaje totalmente diferente a ese. El ser humano siempre dice qué obras, qué cosas yo puedo hacer para alcanzar la salvación o la eternidad. Sin embargo, el Evangelio nos dice algo muy diferente a eso. En el mundo, en la religión, en la filosofía, en la política, siempre el yo es importante. Siempre hablamos del yo, lo que yo tengo que hacer. El Evangelio nos habla de lo que ha hecho Él. El Evangelio nos habla de Él, no de nosotros. El Evangelio es diferente porque es el único mensaje que revela que los hombres no podemos hacer nada por nosotros mismos para salvarnos y Dios lo hizo todo por nosotros. Amén. El Evangelio no habla de lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. El Evangelio glorifica a Dios y no glorifica a los hombres. Glorifica y encumbra la obra de Cristo. Amén. Con una banda de pecadores como nosotros. Amén. Y eso es lo que no le gusta al ser humano. Porque el Evangelio nunca te pondrá ni a ti ni a mí como protagonista de la historia. Pondrá a Cristo. Si es el verdadero Evangelio, Cristo se llevará la gloria. Ni tú ni yo. Amén. Amén. Pablo dice que no nos avergoncemos del Evangelio. Que no nos avergoncemos nunca de ese mensaje. Es decir, un creyente es un sinvergüenza del Evangelio. Un sinvergüenza. Cuando Esteban predicó en la ciudad de Jerusalén, predicó sin ningún tipo de vergüenza allí. ¿Y qué hicieron con él? Lo llevaron a la puerta de la ciudad y lo apedrearon. ¿Por qué? Por ser un sinvergüenza del Evangelio. Y Pablo, que fue testigo de esa muerte, vio por primera vez lo que era un sinvergüenza por el Evangelio. Así es como el creyente debe disponerse. ¡Qué bueno! ¿De qué tienes vergüenza? ¿Qué es lo que te avergüenza? Mira, Sí, Señor. la iglesia evangélica en este tiempo necesitamos una reforma. Una reforma. Y te explico por qué. Hay muchas personas que hoy día dicen ser creyentes, pero tienen vergüenza del Evangelio. Tendrían vergüenza de cualquier cosa relacionada con el Evangelio de forma pública. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué pensarán de mí? ¿Es que en el trabajo van a pensar que soy moral? Tenemos mucha vergüenza del Evangelio y poca vergüenza del pecado. Lo estamos haciendo muy mal. Hoy en día el creyente tiene más vergüenza de ir con una Biblia bajo el brazo que de poner en redes sociales cualquier barbaridad. Lo estamos haciendo mal. Tenemos que reflexionar qué es lo que nos da vergüenza. Dios no debe ser una vergüenza para nosotros. Mire, si Dios nos redimió a nosotros pecadores, no es para que seamos agentes secretos, sino para que seamos embajadores del reino de los cielos. ¡Aleluya! Hebreos 13:6 dice: Sí, Señor. pero anhelaban una mejor, esto es, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de llamarse Dios del creyente. Si Dios no se avergüenza de llamarme a mí hijo, ¿cómo yo me avergonzaría de llamarle al Padre? ¿Se dan cuenta? El Evangelio debe ser creído, entendido y vivido. No te avergüences del Evangelio. Honra a Dios antes que a los hombres y honra a Dios delante de los hombres. Amén. Glorifica a Dios siempre, independientemente de la situación, contexto, lugar o problema en el que te encuentres. Glorifica a Dios Sí, siempre. Señor. Amén. ¿Por qué no debemos avergonzarnos del Evangelio?
¿Por qué no debemos esconderlo, sino ponerlo bien en alto, predicarlo, anunciarlo, vivirlo y disfrutarlo? Dice el apóstol Pablo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. El Evangelio no es un mensaje sobre hombres. El Evangelio no es propaganda religiosa. El Evangelio no es una terapia psicológica. El Evangelio no es un chiste sobre el que reírse. El Evangelio no es un discurso motivacional para hacer coach cristiano. El Evangelio no es filosofía humana. No es la invención de un intelectual. No las buenas prácticas de un altruista. No es un mensaje de sociología, ni un discurso político. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Gloria a Dios. La palabra griega significa dunamis, de ahí deriva dinamita. El poder de Dios es dinamita. El Evangelio es un mensaje importante y urgente. Importante, porque si es poder de Dios para salvación, quiere decir que puede transformar la vida de cualquier persona. Amén. Y urgente, porque si es poder de Dios para salvación, quiere decir que los seres humanos estamos perdidos sin condenación. Importante y urgente. El Evangelio no debe ser ni modificado, ni rebajado, ni renovado, tan solo proclamado. Amén. Dios respalda su palabra y por eso hay poder en su palabra. Amén. No me interesa lo que los hombres digan de Dios, me interesa lo que Dios dice de Dios. El Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué cree? El Evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. La fe activa entonces el poder del Evangelio. No todos son transformados por ese poder. Requiere que haya fe. Si el Evangelio es la dinamita, la fe es el detonador, la que explota la dinamita. Amén. ¿Para quién es poder de Dios? Dice el apóstol Pablo, para todo aquel que cree. Es decir, para cualquiera. Para cualquiera. Cuando digo cualquiera, no estoy diciendo que el creyente en Jesucristo sea un cualquiera. Por supuesto que no. El creyente es un hijo de Dios, pueblo adquirido por Dios, nación santa, embajador del reino de los cielos y heredero del Evangelio. El creyente no es un cualquiera, pero es cualquier persona potencialmente. Dios no hace acepción de personas, hemos dicho antes, Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, eres un ser humano, sigues vivo, entonces te puedo predicar el Evangelio. Porque cualquiera que cree en Él puede salvarse. ¿Me está entendiendo? Amén. Cualquier persona es potencial de ser alcanzado por la gracia de Dios por medio del Evangelio. Amén. Sin acepción de personas. No importa tu pecado, ni tu pasado, ni tus traumas, ni tus heridas, ni tus enfermedades, ni tus problemas, ni tus fobias, ni tu familia, ni tus planes, ni tus sueños, ni tu trabajo. Nada de eso se mantendrá en pie ante el poder de Dios por el Evangelio. Aleluya. Amén. Por lo tanto, la fe detona la dinamita, la fe activa el poder de Dios y todo eso queda en un segundo plano, ¿verdad? Amén. 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 Gloria a Dios. La fe no es una sugestión ni una emoción, es una convicción. Es muy diferente. Podemos ser emocionados por el Evangelio, podemos estar entusiasmados por el Evangelio. La fe es una convicción, es seguridad. La fe es subjetiva en el sujeto en cuanto a que cada persona debe tener su propia fe en él. Yo no puedo creer por ti, ni tú puedes creer por mí. A la misma manera, la fe es objetiva en cuanto a que cada persona debe creer en el mensaje de Dios, que es único para todos. Amén. Amén. Subjetiva, lo que creo. Objetiva, a quién creo. No es lo mismo creer en Dios que creer a Dios. La fe verdadera implica creer en Dios y creer a Dios, las dos. La fe es una convicción, pero también es una forma de vida. Es activa, es consecuente, es viva en lo que cree. Amén. No es una teoría, sino que es práctica, porque Amén. sabe en quién ha creído. Hay personas que dicen entender el Evangelio, pero no lo viven. Hay personas que dicen vivir el Evangelio, pero no lo entienden. No es posible vivir lo que no entiendo y entender lo que no vivo. El Evangelio no habla de una religión humana o un conjunto de normas morales. El Evangelio habla de una persona, Jesucristo. El Evangelio no se trata de conocer algo, sino de conocer a alguien. Camino a Damasco, Pablo no se encontró con una letra escrita.
Él ya conocía la letra escrita, se encontró con la letra encarnada, Cristo. Amén. El Evangelio es la presentación de alguien. Aleluya. ¿Quién es este?, se preguntaron los discípulos cuando Jesús calmó una tormenta en el mar de Galilea. El Evangelio responde a esa pregunta. ¿Quién es este? Jesucristo. Si conocer la palabra de Dios no me lleva a conocer al Dios de la palabra, lo estoy haciendo mal. Pablo, fariseo benjamita, circuncidado el 8º día y discípulo de Gamaliel, se sabía la letra del Antiguo Testamento de memoria, pero no conocía al Dios de la letra. Y por la gracia de Dios, Dios hará ese encuentro camino a Damasco. Del mismo modo le digo también, que si digo creer en Dios y no tengo ningún interés de conocer a Dios por medio de su palabra, también lo estoy haciendo mal. Si no conozco su naturaleza, sus atributos, sus obras, sus promesas, su carácter, quién es Él, entonces no sé en lo que estoy creyendo y me he inventado un Dios propio y una religión extraña. El que no cree lo que sabe, se ha fabricado una religión muerta. El que no sabe lo que cree, se ha fabricado una religión extraña. Y ambos están errados. Me has oído esta mañana hablar acerca del Evangelio, pero no me has escuchado predicarte el Evangelio. Todavía no. Fíjese, el mensaje del Evangelio no comienza en una cruz. La salvación comienza en una cruz. Pero tiene que haber algún motivo por el que Cristo haya sido crucificado allí. El mensaje del Evangelio tampoco comienza con la ley y el pecado. Si el hombre cayó en transgresión, es porque fue creado antes por Dios sin transgresión. ¿Dónde comienza el mensaje del Evangelio verdaderamente? Comienza con la creación de Dios. Allí comienza el mensaje inicialmente. El propósito original de Dios para todos nosotros. Amén. Ahora, desde esta perspectiva del Evangelio presentado con el Dios creador, el punto de origen, podría darte diferentes puntos de este mensaje en una secuencia natural. Mire, el orden natural de acontecimientos de lo que implica el Evangelio para el ser humano es el siguiente. Primero, fuimos creados para la gloria de Dios y para disfrutar de Él por la eternidad. Así fue creado el ser humano, para la gloria de Dios y para disfrutar de su creador por toda la eternidad. El plan original era ese. Segundo, nosotros, los seres humanos, fuimos desobedientes al pacto de obediencia que Dios propuso para vivir con Él por la eternidad. Tercero, pecamos contra Dios y fuimos destituidos, por lo tanto, de su gloria, rompiendo la relación que teníamos con Él. Dios no se alejó del ser humano, el ser humano se alejó de Dios. ¿Sí? Cuarto, el ser humano somos, por lo tanto, una raza caída, pecadora, generación tras generación, e inhabilitada por sí misma para acercarse a Dios. El pecador no ama a Dios, pero Dios sí ama al pecador. Quinto, Dios hizo un nuevo pacto para con el ser humano. No un pacto de obediencia, pues lo había roto, un pacto de gracia, en el que su amor y puro afecto por esa criatura lo va a llevar a hacer todo lo necesario para que sea salva. Amén. Sexto, por ese motivo, Cristo vino al mundo, a buscar a pecadores y a salvar lo que se había perdido, para restaurar nuestra relación y comunión con Dios. Amén. Séptimo, Gloria a Dios. solo en Cristo podemos tener acceso a Dios. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida. Nadie puede reconciliarse con Dios si no es por medio de Cristo. Y octavo, aquellos redimidos en Cristo por su fe en Él, un día vivirán por la eternidad con Dios, recuperando el propósito original que se había perdido. Y aquellos que no han creído en Jesús vivirán por la eternidad lejos del favor de Dios y de su amor. Allí es el lloro y el crujir de dientes. Ese sería el resumen estructural del Evangelio. Y para predicártelo voy a tomarme la molestia de combinar diferentes versículos de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento, y no añadir una sola palabra mía. Simplemente he tomado textos bíblicos, los he ordenado para que tengan una coherencia como presentación del Evangelio. ¿Va a escuchar atentamente? Les van a escuchar muchos de ellos, ¿eh? Amén, amén. Vamos allá. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos.
Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este es el único mensaje que merece ser predicado, vivido y creído. No te avergüences del Evangelio. No te avergüences de Dios. Deberíamos sentir vergüenza de cuando estamos lejos de Dios. Adán y Eva sintieron vergüenza cuando pecaron. Eso me parece más razonable. Fue Dios quien nos buscó a ellos. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Dios siempre se acerca. Ahora, debemos vivir con la certeza de saber que todo creyente e hijo de Dios es un evangelista en potencia. Tiene todo el potencial necesario para poder comunicar el Evangelio a los demás. Con su vida y también con su boca. No hace falta ser pastor para predicar el Evangelio. Lo que hace falta es no avergonzarse del Evangelio. Eso es lo que hace falta. Toda persona que no conoce a Cristo necesita a Cristo. Amén. La mies es mucha. Y los obreros son. ¿Qué haremos entonces con este precioso mensaje que hemos recibido? ¿Lo esconderemos debajo de la mesa? ¿O lo pondremos en alto? ¿Sí? Ponte de pie esta mañana. Gloria a Dios. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree que es morir primeramente y también al cielo. Señor, Dios mío, yo te pido que tú abres nuestro corazón esta mañana, que realmente, Dios mío, podamos entender lo que implica. Ser evangélico no es un eslogan, ser evangélico no es una religión, ser evangélico no es una etiqueta, ser evangélico es aquel que pregona el Evangelio porque lo ha recibido. Recibimos de gracia, damos de gracia. Dios mío, Señor, que podamos conocerte más, que podamos conocerte mejor. Ayúdanos, Dios mío, en este tiempo, a saber lo que implica conocerte a ti. No es suficiente con conocer una letra que no vivimos. Tampoco es suficiente con vivir algo que no entendemos. Tenemos, Señor, que ser esforzados. Si tú en este tiempo quizás eres una persona con mucha fe subjetiva, mucha fe en Dios, mucho yo creo a Dios, yo creo en Dios, pero no sabes quién es Dios. Dios te invita a profundizar más en Él. Estudia la palabra de Dios, instrúyete en la palabra de Dios, fórmate en la palabra de Dios. A veces tenemos demasiada prisa y poca pausa en Dios. ¿Eso requiere tiempo? ¿Eso requiere esfuerzo? ¿Requiere que quites otras cosas de tu vida? Sí, evidentemente sí. Claro que sí. Solo tenemos 24 horas al día todos nosotros, ni más ni menos. El tiempo es igual para todos. ¿En qué dedicamos nuestro tiempo? Es la diferencia. Si tú crees en Dios, pero no crees a Dios, no entiendes el mensaje, no entiendes lo que implica creer a Dios, yo te invito en este tiempo a que te arrojes en formarte más en las Escrituras, en buscar más de la palabra de Dios, en conocer y comprender mejor a Dios.
Por el contrario, si tú eres una persona que te sabes la letra de memoria, has estudiado en tu país de origen un montón de cosas, 100.000 estudios, te sabes los versículos de memoria, pero no lo vives, entonces, aunque la letra es verdadera, no es verdadera para ti, porque a ti no te está sirviendo. No solamente es suficiente con creer a Dios lo que Él dice, sino creer en Él, por lo tanto vivir en Él. La fe Amén. es práctica, la fe es una forma de vida. Amén. La fe es vivir en lo que creo, creer en lo que vivo. Y eso implica ser personas coherentes, integrales. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, a cada uno de nosotros, a poder conocerte más y mejor. Sí, Padre. Más, Señor, porque tú eres inalcanzable para nosotros. Mejor, Señor, porque vivimos en un tiempo difícil. Gracias. Y necesitamos más de ti y menos de nosotros. Amén. Ayúdanos, Señor, como iglesia, y te pido, Dios mío, que tú sigas trayendo personas a este lugar para que puedan... Amén. 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 En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria